Hola, hola, un gusto para todos. Soy Eric García. El día de hoy, pues he tomado la decisión de contarles un poco mi storytelling, pues con el objetivo de relacionarme más con todo este equipo maravilloso, que todos los días me emociono leyéndolos en cuanto a las historias de cada uno de ustedes. Es muy emocionante poder ver cómo las personas, a través de una historia, a través de esas emociones, ya sean positivas, negativas, nos ayudan a crecer como seres humanos. Quiero decirles que mi primer empleo se focalizó básicamente en plantas de producción. Sí, tengo pues una experiencia casi de 12 años en procesos de gestión de la producción industrial. Afortunadamente en esa empresa a los 2 meses tomé la decisión de estudiar ingeniería industrial. Quiero decir que la entrevista pues fue todo un reto, porque una de las preguntas que me hizo la psicóloga era que había realizado en mi servicio militar, o sea, cuáles habían sido mis funciones, y una de las funciones era de salir todos los días a la galería a comprar los víveres para hacer el almuerzo y el desayuno a los suboficiales. Entonces pues fue un momento, diría yo, que muy emocionante, porque ir a prestar un servicio militar y poder salir al pueblo es algo pues que yo diría que todos nosotros, en este caso los hombres, deseamos cuando vamos a prestar un servicio militar, y es poder salir de ese encierro. Teniendo presente que me fue muy bien, pude ir varias veces a mi casa. Yo le contaba a la psicóloga cuando me hizo la primera entrevista, ¿sí? Y la pregunta que me hizo pues fue fulminante, porque la respuesta que yo le di, básicamente ella no la esperaba. Entonces, como a mí me querían contratar para trabajar por turnos, ¿sí? Trasnochar, hacer turnos de 8 horas, pues ella decía que yo no estaba enseñado a trasnochar y que ese trabajo me iba a quedar grande. Bueno, afortunadamente conocí un psicólogo un poco loco, perdón por los psicólogos, pero pues hablo específicamente de este gran amigo mío, que era una persona muy soñadora y me transmitía mucha energía. Entonces, a raíz de él fue que yo empecé a estudiar la ingeniería industrial. Afortunadamente siempre tuve un objetivo, siempre tuve una meta, y era aprender algo, no importara lo que fuera, pero lo importante era hacer algo diferente. Se me dio la oportunidad de manejar la máquina más compleja de la empresa. Cuando hablo de la máquina más compleja de la empresa, ¿qué quiere decir? Una máquina muy peligrosa donde generaba humo, vapores, y esos vapores se generaban por unas cuchillas. La cuchilla tenía que hacer un corte al jabón. En este caso hablo del jabón barrigón. No sé si las personas que me escuchan de mi edad conocen lo que es un jabón barrigón para lavar la ropa, un jabón gordo. Lo que quiero decir es que ese jabón iba envuelto en polietileno y tenía que ser cortado por unas cuchillas. Entonces ese corte generaba vapores, y esos vapores eran cancerígenos. Aparte de esto, esta máquina generaba mucho calor, mucho ruido, y pues ustedes saben que por seguridad en el trabajo, pues las personas que están expuestas a factores de riesgos con facilidad pueden adquirir enfermedades laborales. Entonces era muy complejo, pero bueno, yo tomé la decisión de aprender algo nuevo, y esto me dio la oportunidad para desarrollar nuevas habilidades. Con ese amigo que me contaba las historias de psicología, pues yo dije, si él pudo entrar a estudiar, pues yo también lo puedo hacer. Entonces es cuando yo tomo la decisión a los 2 meses de estudiar ingeniería industrial. Y estudiar 5 años durmiendo mal, trasnochando, durmiendo 2, 3 horas, hay veces sin dormir nada, no es nada fácil. Pero fue un reto maravilloso, porque a estos 5 años de dormir mal le debo toda la experiencia que yo tengo. Entonces doy gracias a Dios por este primer empleo que pues duré 12 años. Afortunadamente aprendí cosas maravillosas, todas las historias que yo le transmito a mis estudiantes están basadas pues en esos 2 años de producción. Para ser muy específico, voy a contar 2 momentos críticos para mí. Y era que los días jueves, cada semana, cuando yo ya pasé de ser operario de máquina, de la máquina más peligrosa de la planta de producción, pasé a ser mi práctica como coordinador de TPM, mejoramiento continuo. Esto también fue algo espectacular, porque
En la empresa llegaban consultores de diferentes partes del mundo. Más que todo teníamos una empresa consultora que era la JIPM del Japón. Entonces esta empresa nos hacía consultoría y todo lo que nosotros aprendíamos lo transmitíamos. Pues como yo era el coordinador de producción, yo era el que tenía que coordinar todas las capacitaciones a nivel gerencial y también aterrizarlas a la planta. Entonces fue algo maravilloso. Esto me ayudó a fortalecer mi nivel de creencia en cuanto a lo que eran las capacitaciones y también aprendí a diseñar algunas capacitaciones, a hacer la planeación de los recursos para las capacitaciones de la planta y fue algo muy chévere. También quiero decir que un punto crítico en ese proceso de producción fue cuando la empresa que me había contratado a mí, que era Varela S.A., ¿sí?, vende sus acciones a Unilever. ¿Qué pasa con eso? Nosotros fuimos a una capacitación y estábamos maravillados. A esa capacitación creo que le llamaron el Kick-Off y era un lanzamiento para mejorar el rendimiento de las plantas de producción y para hacer un mejoramiento global. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros íbamos saliendo de esa capacitación ya nos tenían los contratos para que nosotros firmáramos y cambiáramos de mentalidad a una nueva forma de contratación y eran las famosas cooperativas. Sí, no tuvimos más opción de pasar a una cooperativa, había que conformar un comité de administración, un comité de vigilancia, un tesorero. Pues ese fue nuestro gran desafío y ese gran desafío nos permitió ser empresarios con la ayuda de una empresa outsourcing que nos alineaba, nos capacitaba y nos preparaba para poder dirigir la compañía solos. Sí, no fue nada fácil. Yo, como estaba terminando mi carrera ya como ingeniero industrial, yo no alcancé a pasar como ingeniero, sino que pasé como operario de máquina. Pero como hice una buena labor como coordinador de la producción, eso me permitió a mí, Eric García, que me dijeran que me quedara 2 años en ese cargo que estaba como coordinador. ¿Por qué? Porque vieron en mí que era una persona muy responsable, una persona muy comprometida, y eso ayudó a que confiaran en mí. Algo muy interesante de este proceso era que se debía hacer un libro, un book, de los 5 años resumiendo lo que había ocurrido en la planta de producción. Esto fue, como les digo, todo un desafío, todo un reto. Había que contratar a una persona que nos ayudara a hacer la traducción, ¿sí? Porque yo no sabía inglés pues en ese proceso. Pero fue algo muy interesante porque logré quedarme en ese cargo 2 años. Después de ese cargo tomó la decisión de que no quería más, ya me había desangrado mucho. No sé si ustedes entienden cuando hablo de la palabra desangrar, cuando te toman ese conocimiento pero no es bien pago. De todas maneras, yo logré hacer un convenio para que me pagaran mis horas extras y logré mejorar mi salario. Podemos decir que en casi más de un 75% por encima del que yo me ganaba. Les digo, ya para no alargar mucho esto, tomo la decisión de buscar nuevas alternativas y es cuando voy a la planta nuevamente como coordinador de la producción. Ese cargo no existía porque nosotros éramos una cooperativa. Teníamos que crear ese cargo. Y es donde yo tuve la oportunidad de crear ese cargo y empezar a aplicar todo lo que yo aprendí como ingeniero industrial. Afortunadamente me involucré en los procesos de la precooperativa, que ya era una cooperativa. Fui el tesorero, era la persona que tenía que hacer los pagos, tenía que administrar muchos recursos, tenía que administrar mucho dinero, era un cargo de mucha responsabilidad, pero yo seguía siendo un coordinador de la producción. Pasé a ser jefe de mis jefes cuando ellos tenían un salario por encima del mío, pero pues en ese momento no me importaba. Pero llegó una situación y me leí un libro de La magia de pensar en grande, donde tu trabajo vale la pena, tu trabajo es de calidad y debes cobrar por ello. Y entonces tomo la decisión de reunir al comité de administración y decirles: no voy más. Si yo quiero aplicar mi conocimiento, necesito que ustedes me asignen un cargo que esté asociado a mis responsabilidades, a mi conocimiento. De todas maneras, yo no quiero estar en el cargo de coordinador de la producción, yo quiero ir a la planta, no importa si voy como operario de máquina, pero ya cumplí mi ciclo. Y es donde entonces me dan la oportunidad de pasar como coordinador de la producción, ¿sí?, con un salario promedio al de mis jefes, porque yo iba a asumir una responsabilidad muy grande. Y es donde yo me doy cuenta que ya cuando era ingeniero industrial, pues no era lo que yo me había imaginado, lo que era administrar una planta, pues ese no era el momento oportuno, pero aprendí cosas maravillosas.
Fui coordinador de la producción por 2 años más. Fui el jefe de mis jefes, no fue nada fácil. Aprendí a hacer negociaciones con esta gran compañía como tal, como les cuento, Unilever, y fue algo maravilloso. Tomé la decisión de que no era lo mío. Se dio la oportunidad de hacer unos cursos virtuales de aprendizaje. Los hice con el SENA y me encuentro con la oportunidad de ser instructor SENA. Entonces, ya para no alargar mucho esta historia, ya van 12 años que yo llevo trabajando con el SENA. Es una experiencia fenomenal, es algo muy bonito porque estamos ayudando a los seres humanos. Y así sea instructor, veo que tengo una oportunidad para aprender a diseñar cursos por internet. ¿Sí? Entonces toda esta experiencia me va a servir mucho. Quiero aprender mucho de ustedes. Veo que este es una gran oportunidad para entregar todo ese conocimiento que cada uno de nosotros tenemos y también compartirlo. Cuando nosotros compartimos la información, ayudamos a crecer a otras personas, y ese es un rol del líder: crecer, pero ayudar a crecer a otras personas. Hoy día, pues, en mi curso de inteligencia emocional que quiero diseñar para que los estudiantes puedan manejar sus emociones de una forma positiva, de una forma propositiva, para que puedan crecer ellos y también puedan ayudar a visualizarse en un futuro mejor. Un abrazo para todos. Bueno, me extendí en esta historia. Gracias y nos veremos pronto. Hasta luego.